En Santa Croce Camerina, una localidad italiana de la provincia de Ragusa, en Sicilia, Italia, vivía un niño de tan solo 8 años llamado Loris Estival. De él vamos a hablar el día de hoy y de cómo su caso impactó a todo un país. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Italia. Acompáñenme a ver todos los detalles. En el año 2004, en la provincia de Ragusa, en la región de Sicilia, en Italia, vivía Veronica Panarello. Con 16 años estaba trabajando como camarera. Conoció a un joven de 18 llamado Davide, con quien inició una relación sentimental. Poco tiempo después de haber iniciado su romance, Veronica peleó con su madre, y producto de esta discusión, ella la echó de la casa. Veronica no tenía dónde vivir, y en ese momento Davide le ofreció mudarse con él y su familia. Unos años después, en junio del año 2006, nació el primer hijo de la pareja, un varón al cual llamaron Loris, un bebé que trajo alegrías a la casa y unió a toda la familia. Un año después del nacimiento de Loris, en 2007, Veronica y Davide contrajeron matrimonio, y en el año 2010 le dieron la bienvenida a su segundo hijo, otro varón al que le pusieron el nombre de Diego. Con el paso del tiempo los pequeños comenzaron a crecer y Verónica se quedaba en casa a cuidarlos. En algunas ocasiones los dejaba a cargo de otros familiares para que ella pudiera asistir a clases o realizar diligencias. Mientras tanto, Davide trabajaba como conductor de camión. Era un trabajo muy demandante y se la pasaba mucho tiempo fuera, incluso en otras regiones del país. Él siempre trabajaba mucho para velar que a su familia económicamente no le faltara nada. En cuanto a los hijos de Verónica y Davide, nos vamos a centrar en Loris, el mayor. Era un niño muy vivaz y alegre, pero también muy introvertido y desconfiado con la gente. Sus familiares creen que era por esta razón que a él no le gustaba para nada ir a la escuela. Costaba mucho que se levantara en la mañana y se preparara para dejar la casa. Aún así, el niño tenía muy buenos amigos en el colegio, y sus profesores lo recuerdan como un niño muy inteligente y también aplicado. Aprendía rápido y sabía gestionar los conocimientos con mucha inteligencia. Lo que sí le gustaba hacer mucho a Loris era asistir a clases de karate. Él iba a la academia algunas veces por semana. También le encantaba estar con su padre. Era su momento favorito cuando Davide, luego de muchos días de estar conduciendo, volvía a casa y pasaba tiempo con él. Al final parecía que Loris estaba creciendo como un niño sano, tranquilo y muy feliz. Pero el 29 de noviembre del año 2014, la desgracia llegó a la casa. Esa tarde Verónica fue a buscar a Loris al colegio, era la 1 de la tarde, pero las maestras le indicaron que el pequeño no había asistido ese día a clases. La joven, que tenía 26 años en ese momento, se trasladó a una comisaría. Según los oficiales, entró llorando y desesperada, alarmando a todos diciendo que su hijo había desaparecido. Verónica aseguró que ese día ella y sus 2 hijos se habían subido al automóvil. Había dejado al menor en la guardería y a Loris en la entrada del colegio. Eso sí, no se había dado cuenta de si el niño había entrado o no a las instalaciones. También comentó que después de eso había asistido a una clase de cocina, algo que efectivamente había hecho, porque todas sus compañeras pudieron corroborarlo. Rápidamente todo el pueblo comenzó a movilizarse. La policía y varios equipos de voluntarios estaban empeñados en encontrar al niño. Mientras tanto, Davide estaba trabajando en otra región del país. Él recibió la trágica noticia de la desaparición de Loris en una breve llamada que le hizo Verónica.
Desesperado, decidió dejar el trabajo tirado y regresar de inmediato a su casa para unirse a las búsquedas. Esa misma tarde, la policía recibió la llamada de un hombre llamado Horacio Fidone. Él tenía 65 años. El hombre afirmaba que había encontrado el cuerpo de un niño en el barranco del pueblo. Los efectivos de policía fueron al lugar donde Horacio había dicho que encontró el cuerpo, y en efecto estaba el cadáver del pequeño Loris. Ahora bien, las condiciones en las que se encontró el niño eran lamentables. Parecía que se trataba de un niño desprotegido, y todo el mundo tenía una pregunta en la cabeza: ¿quién podía haberle quitado la vida a un niño inocente? Verónica acompañó a los agentes e hizo el reconocimiento del cuerpo. Al ver a su hijo con heridas en las manos, el cuello, con los pantalones abajo, ella se desgarró al punto que la policía tuvo que sujetarla de los brazos para que se pudiera mantener en pie. La madre parecía que realmente estaba sufriendo mucho con la situación. La policía al inicio dudó de que Horacio fuera tan efectivo y encontrara tan rápido el cuerpo del niño. Él les contó que simplemente era un visitante habitual de la zona y que su esposa lo convenció para que se uniera a la búsqueda. Pero para los agentes todo era muy sospechoso. Lo trasladaron y lo interrogaron en la comisaría. Le realizaron una inspección exhaustiva no solamente a él, sino también a su camioneta. El hombre entregó la misma versión en repetidas ocasiones y a distintos oficiales. No cayó en ninguna contradicción ni cambió ni un solo detalle, así que lo dejaron en libertad. En ese momento comenzó de nuevo la búsqueda del culpable de la muerte del niño. Mientras tanto, los medios locales y nacionales cubrieron el caso. Los familiares de Loris estaban muy conmovidos y se pronunciaron algunas veces ante las cámaras. La abuela del niño dijo que era imposible para ella perdonar a una persona que había hecho algo tan salvaje. La tía paterna del pequeño también habló. Dijo que Loris era el príncipe de la casa y expresó a los medios que quería justicia para su sobrino. Entre toda la conmoción se tenía que saber exactamente cómo le habían quitado la vida a Loris. Los exámenes forenses duraron un total de 4 días. Se determinó que el niño había muerto debido a una estrangulación con un cable eléctrico. También tenía diferentes heridas en las muñecas, que podían hacer pensar que había estado atado. A pesar de que se encontró con el pantalón debajo de las rodillas, se confirmó que no había ningún tipo de abuso sexual. Con esta noticia, la población comenzó a pensar que entre ellos había una persona muy malvada, y todos querían saber quién era. Muchas personas dijeron que quien le había quitado la vida al niño también merecía morir. Las primeras investigaciones no arrojaron muchos datos, pero varios días después del hallazgo del cuerpo de Loris, los agentes de la policía tuvieron acceso a las cámaras cercanas a la escuela. Cuando vieron las grabaciones de la mañana de la desaparición del pequeño, se pudieron dar cuenta de que había una persona que había mentido todo el tiempo. Verónica, la madre del menor, no aparecía en esos videos de las cámaras de seguridad. Ella no había llevado a Loris a la escuela como se lo había dicho a los agentes en muchas ocasiones. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, la llamaron para interrogarla, pero ella comentó que justo ese día se estacionó en otro lugar, un poco más lejos de la puerta y de la cámara que apuntaba directamente a la puerta de la escuela. Un detalle para ella muy pequeño que había olvidado indicarle antes a la policía. Pero ya para los agentes esto era una contradicción de su versión anterior, así que comenzaron a indagar más y más. Vieron otras cámaras de seguridad. Estas estaban colocadas cerca de la casa de la familia, y estas mostraban un horario diferente al que Verónica les había dicho. Ella había salido de la casa a otra hora. Con esto las sospechas sobre ella fueron creciendo cada vez más y más. Y es que hasta ese momento nadie había sospechado de la desesperada y destrozada madre,
Ella había llorado delante de las cámaras, había llorado cuando se encontró el cuerpo de su hijo, se había mostrado muy afectada con toda la situación. Pero ya para ese momento todo el mundo comenzaba a pensar que la mujer era una excelente actriz. Cuando las acusaciones comenzaron a salir, Davide, el padre de Loris, defendió a su esposa hasta el cansancio. Cuando todo el mundo comenzó a señalar a Verónica, Davide, el padre de Loris, dijo que él creía al 100% en su esposa y rechazó todas las acusaciones. Dijo que él tenía una familia decente y una esposa amorosa. Dijo que Verónica siempre había sido muy cariñosa con sus hijos y era incapaz de hacerle algo a los pequeños. Días después, la policía encontró otras imágenes. En estas imágenes se podía ver a Verónica con sus 2 hijos. Loris estaba presente ese día que ella denunció la desaparición. Eran horas de la mañana y se pudo ver al pequeño caminando solo hacia la casa. Se puede ver también cómo el pequeño entró a la casa familiar, pero nunca se le vio salir. Se vio también el momento en el que Verónica regresaba con su auto al garaje de su hogar, y 40 minutos más tarde también se puede ver cómo la mujer dejó la vivienda. Para la policía, ese era el momento en el que Loris había sido asesinado. Ante esta nueva evidencia se realizó una revisión del hogar de la familia. Allí encontraron varios cables con las mismas características que tenía el cable utilizado para quitarle la vida al pequeño. Días después del asesinato de Loris, su madre fue detenida. Verónica quedó acusada de homicidio y ocultamiento de cadáver. Según el fiscal, ella estranguló a su propio hijo y arrojó el cuerpo al barranco no muy lejos de su casa. La mujer negó la acusación rotundamente. Ella dijo que esa mañana había llevado a su hijo al colegio. Seguía apegada a la primera historia que había contado. En los siguientes días sus abogados trabajaron para demostrar su inocencia, y ella no cambió su versión de los hechos. Pero las autoridades le dijeron que existían graves indicios de culpabilidad y se negaron a darle una libertad provisional. El 10 de noviembre de 2015, Verónica cambió de versión por primera vez. La mujer dijo a los investigadores que era cierto que ella no había enviado a su hijo a la escuela, pero que no recordaba realmente qué había sucedido ese día. Después de este primer cambio de versión, Verónica entregó otra versión completamente diferente. Ella afirmó que esa mañana Loris no quería ir al colegio, y había pasado como muchas mañanas. Prácticamente lo había obligado a vestirse y a tomar sus cosas para irse a la escuela. Pero a mitad del camino, el niño se bajó de su vehículo y comenzó a caminar hacia la casa. Fue en ese momento que las cámaras lo captaron. Verónica dijo que luego de unos minutos y después de dejar a su hijo menor en la guardería, ella decidió regresar a casa para ver cómo estaba Loris. Pero cuando abrió la puerta encontró al niño muerto. Tenía los cables en el cuello. Ella pensaba que él estaba jugando con estos cables y sin querer, por un accidente, se había estrangulado a él mismo. Verónica comentó que la situación le dio mucho pánico y por eso no había querido llamar a la policía. Comentó también que cargó el cuerpo de su hijo, lo llevó al garaje, lo metió en el maletero de su auto y luego lo abandonó en el barranco donde fue encontrado. De esta manera ella pensó que podía proteger la integridad de su familia y que su esposo no iba a sufrir por un accidente que había ocurrido en su propia casa. En varias entrevistas después de esta declaración, Verónica narró el suceso llorando. Las personas y los investigadores ya estaban dudando de la veracidad de lo que decía la mujer y también de su estado de salud mental. Los abogados de la mujer pidieron que ella fuese sometida a varios tratamientos psiquiátricos y querían un informe completo. Pensaban que padecía de trastorno de personalidad y que por eso ella no era compatible para ser llevada a juicio. Pero este intento de reducir la responsabilidad de la mujer no dio sus frutos.
ya que los psiquiatras entregaron un informe en el cual se decía que la imputada estaba consciente y sin problemas mentales. También reconocieron que sí era capaz de amar a otras personas, pero también de producir daño. Sus acciones no tenían nada que ver con ningún tipo de locura. Al contrario, era una persona completamente cuerda. Casi un año después de la tragedia, Verónica presentó una nueva versión de los hechos que dejó con la boca abierta a toda la población. Ella denunció a su suegro, Andrea Estival, de 52 años, como el asesino de su hijo, y habló sobre toda la supuesta participación de este hombre, el cual, según ella, en ese momento había sido su amante por un largo tiempo. Según comentó la acusada, un día Loris la vio a ella y a su suegro manteniendo relaciones sexuales, y el pequeño los amenazó con decirle a su padre lo que había visto. En ese momento Andrea decidió evitar que su hijo se enterara de la infidelidad, y decidió silenciar a Loris quitándole la vida, matándolo delante de su propia madre. Verónica dijo que en un principio ella no había confesado la verdad, porque temía que su suegro la asesinara también a ella y a su hijo menor, ya que era un hombre celoso, violento y malicioso. En febrero del año 2016, el abuelo de Loris fue investigado por homicidio voluntario, pero en las interrogaciones él negó todo rotundamente. Verónica siguió siendo fiel a esta nueva versión de los hechos. Sin embargo, Andrea tenía una coartada sólida. El hombre divorciado ese día había estado con su novia. Además, los investigadores también establecieron, gracias a varias cámaras de seguridad cerca del domicilio del hombre, que en realidad él no había ido a la casa de Verónica. No existía ningún elemento que pudiera sostener la nueva hipótesis que la mujer le estaba dando a las autoridades. Mientras Andrea era investigado, Davide, el padre de la víctima, volvió a protagonizar las noticias, esta vez mediante la nueva acusación de su esposa. Él dijo que era una mentira más de Verónica, que no podía creer que en algún momento de su vida había amado a esa mujer. Él no creía que su padre fuese capaz de hacerle daño a su propio nieto, ni tampoco que fuese capaz de acostarse con su esposa. El 3 de octubre de ese mismo año, la fiscalía solicitó que Verónica fuese condenada a 30 años de prisión por homicidio premeditado agravado y ocultamiento de cadáver. En el juicio le consultaron a Verónica sobre todas las mentiras que había fabricado, y ella dijo que su intención no era mentir, sino que había mezclado todos los recuerdos, y que pensó que ese día sí había llevado a su hijo a la escuela. También aseguró una vez más que su suegro era el responsable del crimen. Al final el móvil nunca quedó claro. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Verónica estranguló a su hijo a sangre fría, lo metió al maletero de su vehículo y luego dejó su cuerpo abandonado. Lo lanzó al suelo, le bajó los pantalones, todo esto para que la policía creyera que algún hombre había abusado de él. Luego, para tener una coartada, fue al curso de cocina y finalizó su papel en el colegio del pequeño cuando fue a buscarlo y se mostró sorprendida al recibir la noticia de que el niño no había asistido a clases ese día. Al final del proceso, Verónica fue sentenciada y se cumplió la condena que la fiscalía estaba pidiendo. Davide se encargó de cuidar a su segundo hijo, quien no ha vuelto a ver a su madre. Verónica no tiene derecho de recibir visitas de él. En el año 2017 la pareja inició su proceso de divorcio. En el año 2021 Verónica fue declarada culpable de calumnias en contra de su ex suegro. La condenaron a 2 años más de prisión y el pago de una indemnización de 24.000 euros. Al finalizar el juicio, Verónica amenazó a Andrea, pero él dijo que estaba muy tranquilo. La mujer le dijo que lo mataría con sus propias manos. El asesinato del pequeño Loris quedó en la historia de Italia como uno de los casos más impactantes del país. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy.
Un niño asesinado a manos de su madre. Realmente no se explicó un motivo muy claro. Algunas personas creen que Verónica se enojó mucho porque Loris no quería ir al colegio. Algunos creen que fue porque el niño estaba jugando o gritando. Realmente, como les digo, ella sigue sosteniendo que fue su suegro, que ellos dos eran amantes y que por eso mató al niño. Pero al final no hay una prueba real que constate esta información. Además que ella perdió ya un juicio por calumnias. Así que al final podemos quedar en que el pequeño Loris lo asesinó su propia madre, básicamente a sangre fría. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco en LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.